Padre, yo quería preguntarle, porque a mí me ha pasado muchas veces que hablando con algunos compañeros o gente que surge en estos temas, me han hecho la pregunta de que ¿cuál es el verdadero significado de herejía? Porque a mí me dicen, vos porque sos católico tenés el pensamiento de que una herejía es algo que va en contra de la fe, algo que daña y por eso no es libertad de expresión, porque ataca y, o sea, me corrijo. Me dicen, por ejemplo, que eso ya no es una opinión, que eso ataca y ese es mi argumento que tengo para decir que eso es una herejía. Libertad de expresión es cuando yo digo algo que no daña a nadie. Pero muchos me dicen que eso es una idea que tiene la Iglesia Católica para las opiniones de los demás. ¿Qué se le puede responder a esas personas? Sí, es complicado responder a esas personas por la mentalidad que hay ahora de libertad y sobre todo ese concepto que hay que tener cuidado cómo se usa de libertad de pensamiento. Entonces, la Iglesia, una de las acusaciones de Dan Brown, pero están en el ambiente, por eso a muchos les suena bien algunas cosas de Dan Brown. Suena bien a sus oídos, a la sensibilidad de hoy. La Iglesia pasa por autoritaria, porque te obliga a pensar de una manera. Y si pensás de una manera como ella no piensa, sos hereje. Estás descartado y en otra época estaba la Inquisición y la pena de muerte. Así de simple lo hace. Hay un concepto errado ese de libertad de pensamiento. No existe la libertad de pensamiento. Yo diría es contradictorio, es un disparate, no existe. O según cómo se entienda. Libertad de pensamiento no es pensar lo que yo quiera. Ahí está en cuestión el concepto de libertad. Libertad no es hacer lo que yo quiera, sino hacer lo bueno por propia iniciativa, no por coacción. Libertad de pensamiento, en todo caso, habrá libertad de investigación, de buscar la verdad, de poder exponerla en todo caso. Pero libertad de pensamiento no puede significar yo pienso lo que quiero. 2 más 2 son 14. Eso es libertad de pensamiento. No. O sea, el pensamiento está hecho para la verdad y la voluntad para el bien. Bueno, entonces, ¿qué le responde uno? Que hay una verdad objetiva, porque acá todo eso, hoy se maneja la gente en un mundo subjetivo, mi verdad y tu verdad. Claro, en ese contexto, si uno acepta eso, que la Iglesia tenga lo que se llama la autoridad de la Iglesia, la capacidad de enseñar y decir, esto es lo que transmitió Jesucristo y yo debo custodiarlo, es la misión de la Iglesia. Y esto es un error, de manera que si pensás esto, estás equivocado. Hoy, sostener eso es autoritarismo. Pero el error es del otro, no de la Iglesia. Que la Iglesia te diga, bueno, pero fíjense cómo se acepta, el sentido común funciona en algunos ámbitos. Si un médico te dice, esto te va a llevar a la muerte, uno le acepta al médico, no se pone, nadie le dice al médico, esta es tu verdad, pero mi verdad es que esto es saludable. ¿A qué tipo se le ocurre decir eso? Bueno, o sea, ese sentido común, sentido del objetivo, que la realidad, el objeto, las cosas me trascienden, no es mi verdad, una cosa puramente subjetiva. Bueno, fíjense cómo está metido hoy y se aplica solamente al ámbito de lo religioso, de lo moral, de lo espiritual, pero no se aplica a las cosas más importantes. En economía, si no sos un empresario, si uno es muy realista, un ingeniero muy realista, se le viene abajo un puente o se le funde la empresa. Bueno, entonces, ¿por qué somos tan objetivos con lo que nos interesa y somos tan subjetivos o subjetivizamos la verdad en otras cosas? Cuando la Iglesia me dice, esto es verdad y esto es error, y el error se lo llama herejía, herejía viene de ereses, de elegir una parte y negar otra. Cuando la Iglesia me dice eso, es como un médico. Una persona me está diciendo, esto te hace bien, esto te hace mal. Bueno, en otras épocas la herejía era un delito público, entonces tenía penas temporales. Ahora eso no existe. Bueno, cambiados los tiempos, ya desapareció el ambiente y la cultura cristiana, las naciones cristianas. Pero la Iglesia me va a seguir diciendo, y si dejara hacerlo, dejaría de ser padre y madre de la Iglesia, porque custodia una verdad que nos trasciende, y de esa verdad depende el bien eterno de un alma. Entonces, esa misión que cumple la Iglesia no es autoritarismo en el sentido de que me aniquile a mí, sino que es como el tipo que me prende la linterna, me prende la luz. Es decir, para que veas por dónde tenés que caminar en la vida. Tanto en lo moral como en lo dogmático, en las verdades de fe como en las verdades de orden práctico.
Entonces, fíjense, está mal planteado. Igual que cuando dice la iglesia es una estructura de poder. Es una terminología moderna. No es una estructura de poder. Es una institución que ayuda a la humanidad en el bien más grande que le puede aportar. En saber qué es el hombre, para dónde tiene que ir y ayudarla a ir a hacer ese camino. Entonces no es una estructura. Hoy se concibe todo así. Entonces no hay que aceptar el planteo. O hay que hacer analogías. Uno tiene que hacer constantemente analogías. Somos muy realistas. Por ejemplo, muchos han dicho, bueno, qué barbaridad lo que dice Dan Brown porque hiere la sensibilidad de los cristianos. ¿Ese argumento vale o no? Sí, pero no es el argumento principal. El problema con Dan Brown es que hiere la verdad de Jesucristo, que es muchísimo más grave que hiere a nuestra sensibilidad. El problema es que ofende a Jesucristo, miente sobre Dios, miente sobre la verdad histórica. Y no la verdad histórica de un personaje importante, de Jesucristo. Es una blasfemia esto. Bueno, pero fíjense, nosotros decimos hiere la sensibilidad de los cristianos, el gran argumento. Ese hay que usarlo en un segundo lugar. Bueno, pero si resulta a mí se me ocurre extinguir a todos los pingüinos del sur, nadie me va a argumentar, estás hiriendo la sensibilidad de los ecologistas. Van a decir, estás matando a los pingüinos, que es lo más sagrado que hay en la Argentina, porque la ecología, que el equilibrio ecológico, y la vida, y el planeta, y no sé cuánto. No van a decir que hiero la sensibilidad de los ecologistas. Fíjense, de golpe se ponen realistas. No es fácil argumentar en la mentalidad cultural que hay hoy casi impuesta, ¿no? ¿Alguna otra pregunta?